Muy buenos días, amados hermanos. Estamos agradecidos a Dios por tenernos en este lugar. Vamos a dar inicio al estudio de hoy sobre el remanente fiel. Vamos a aprender en estos minutos, bajo la orientación de la Biblia, la palabra de Dios y el Espíritu y profecía, quiénes conforman qué iglesia, qué grupo de hermanos, qué personas conforman el remanente fiel. Vamos a pedir a Dios, a nuestro Padre Celestial, que nos inspire a través de su Espíritu Santo para que esta exposición sea de edificación para su iglesia. Padre bendito que moras en las alturas de los cielos, gracias te damos en esta hora por esta reunión en este lugar, tu casa de oración. Bendice el estudio de tu palabra, tu Espíritu Santo llene este lugar y nos ayude a exponer y entender este tema sobre el remanente fiel. En tu nombre, Señor Jesús. Amén y amén. Romanos 11:5. Abrimos en nuestras Biblias en el libro de Romanos, el capítulo 11, el versículo 5, que dice: así también en este tiempo ha quedado un remanente elegido por gracia. ¿Qué dice, hermanos? Para este tiempo ha quedado guardadito un remanente elegido. ¿Qué es un remanente? Un sobrante. Los que quedan de lo que hubo, remanente elegido por gracia. Ese grupo pequeño que queda de ese grupo grande, entonces, un remanente elegido, dice, por gracia. ¿Y por gracia de quién? Amén, por gracia de Dios. El Espíritu Profecía nos dice en Hechos de los Apóstoles, en la página 10: en todo tiempo el Señor ha tenido sus atalayas que han dado un testimonio fiel a la generación en la cual vivieron. ¿Qué dicen, mis hermanos? Que en todo tiempo, o sea, nunca el Señor ha dejado a su pueblo solito, sin orientación. El Señor ha tenido sus atalayas en todo tiempo. ¿Quién es un atalaya? Alguien que está vigilando por su pueblo, alguien que está vigilando para que el enemigo no ataque al pueblo y no sea diezmado, no sea muerto. Alguien que está cuidando, así como el pastor cuida a sus ovejitas de las fieras que pudiesen haber. Dios, el buen pastor, está cuidando a sus ovejitas, a su manada pequeña, a su remanente fiel, a través de sus atalayas que en todo tiempo Él ha puesto y que han dado un testimonio fiel a la generación en la cual vivieron. Y Dios para este tiempo también tiene sus atalayas para cuidar en esta generación, dando la orientación necesaria a su pueblo, ahora en esta generación en que vivimos. Esto lo dice el Espíritu Profecía en Hechos de los Apóstoles, página 10, tal como hemos leído. La primera pregunta que nos hacemos entonces es: ¿por qué fue la viña espiritual tomada de la nación judía, es decir, quitada de la nación judía? ¿A quién fue transferida y con qué condición? Leemos en el Evangelio de Mateo, capítulo 21, el versículo 43, que dice lo siguiente. Mateo, capítulo 21, versículo 43. Por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que rinda su fruto. ¿Qué va a pasar? Dice que el reino ha de ser quitado de vosotros y será dado a gente que pueda dar fruto, a gente dispuesta. Y Lucas 12:32 sigue diciendo lo siguiente con relación a esto que estamos leyendo: no temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino.
De los judíos, entonces, ¿a quién pasa ahora esto? ¿A quién ha placido dar, dice, el reino? El reino ha sido quitado a los judíos. ¿Y ahora a quién se lo da? A la manada pequeña, es decir, al remanente fiel. ¿Quién compone la manada pequeña entonces? ¿Quién es ese remanente fiel? Vamos a ver en el transcurso de estos minutos. Encontramos en Hechos de los Apóstoles, página 14, que dice lo siguiente: los jefes judíos se consideraban a sí mismos demasiado sabios para necesitar instrucción. A los judíos nadie podía enseñarles nada, porque ellos ya eran demasiado sabios, sabían todo y nadie podía tocarlos ni rechazarlos nada, ni contradecirlos una sola palabra. Se sentían demasiado justos para necesitar salvación, o sea, ya ellos estaban salvos, eran los únicos que podían ser salvos y nadie más. Demasiado altamente honrados para necesitar el honor que proviene de Cristo. Ya su honor era demasiado más alto que Cristo, de tal modo que no necesitaban a Cristo, según ellos. El Salvador se apartó entonces de ellos para confiar a otros los privilegios que ellos habían profanado y la obra que habían descuidado. Imagínense. Tan sabios se consideraban los judíos, demasiado justos, ya no necesitaban salvación y ya su honor estaba hasta por encima de Cristo, entonces no necesitaban ni siquiera a Cristo. Entonces el Salvador no se metió ya con ellos, sino que estos privilegios han sido dados a otros. Ahí es donde el pueblo judío pierde ese privilegio, pues. Dice ahora Palabras de Vida del Gran Maestro, página 245: por cuanto los hijos de Israel no cumplieron con el propósito de Dios, qué grave es esto, fueron puestos a un lado. Cuando el pueblo que escogió Dios no cumple con los propósitos para los cuales escogió, son puestos a un lado. Y el Señor extiende su invitación a otros. Si estos también son infieles, ¿no serán rechazados de la misma forma? Dice el Espíritu de Profecía. Dios ha escogido para este tiempo del fin a una iglesia que surge en 1844, la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Por cuanto los hijos de Israel, podemos aplicarlo ahora, por cuanto los hijos de la Iglesia Adventista del Séptimo Día no cumplieron con el propósito de Dios, fueron puestos a un lado. Eso sería muy grave, trágico, desastroso para nosotros. El apocalipsis final para la Iglesia Adventista, porque el Señor invitaría a otros, y si estos tampoco cumplen, serán rechazados de la misma forma hasta que llegue a conformarse esta última manada pequeña, un remanente fiel que serán unos cuantos. ¿Cómo ilustra la Biblia que la viña no es confiada a ninguna iglesia incondicionalmente? Es decir, el grupo remanente, el quedante, el sobrante de todo este grupo grande que Dios ha escogido como pueblo, no está confiada a ninguna iglesia bajo ninguna condición. Veamos qué dice Romanos 11:20 al 22. Romanos 11:20 al 22 dice: bien, fueron desgajadas por su incredulidad, y tú por la fe estás en pie. No te ensoberbezcas, sino teme, porque Dios no perdonó a las ramas naturales, tampoco a ti te perdonará. Así considera la bondad y la severidad de Dios, la severidad con los que cayeron y la bondad contigo. Si permaneces en la bondad, de otra manera tú también serás cortado. ¿Qué dice entonces Romanos 11:20 al 22? ¿Cómo la Biblia ilustra entonces que esta viña no es confiada en ninguna iglesia incondicionalmente? Es decir, ya, escogió el pueblo y listo, sea bueno o malo, siga hasta el fin, ya porque escogí. No.
¿Cómo se aplica este principio a quienes viven en el periodo laodicense, es decir, para nosotros ahora, para este tiempo del fin? Dice el Espíritu profecía lo siguiente: el Señor Jesús tendrá siempre un pueblo escogido que le sirva. Cuando el pueblo judío rechazó a Cristo, al príncipe de la vida, Él les quitó el reino de Dios y se lo dio a los gentiles. Cuando una iglesia, así sea la iglesia adventista del séptimo día, demuestra que es infiel a la obra del Señor, no importa cuán alto y sagrado pueda ser su llamado, Dios no puede seguir trabajando con ellos. Otros entonces son escogidos para llevar importantes responsabilidades. Esta cita lo encontramos en la página 131 de 1903 en The Outward Look en inglés. Pero tenemos la otra cita que dice en Joyas de los Testimonios, tomo 2, página 162. La obra será dada a quienes la acepten, la aprecien y entretejan sus principios con la experiencia diaria. ¿A qué iglesia dice? Sí, a ninguna iglesia. Dice, la obra será dada a quienes la acepten, a las personas que la acepten, a los miembros de iglesia que la acepten, la aprecien y entretejan sus principios. ¿Con qué? Con la experiencia diaria. Dios elegirá a hombres humildes que traten de glorificar su nombre y de hacer progresar su causa, más bien que honrarse y favorecerse a sí mismos. Él suscitará hombres que no tengan tanta sabiduría mundanal, pero que estén relacionados con Él, que busquen fuerza y consejo de lo alto. Joyas de los Testimonios, tomo 2, página 162. La siguiente pregunta: en caso de que la mayoría muestre abierta apostasía y rehúse arrepentirse, ¿a quién llama el Señor para continuar la obra? Si no encuentra ninguna otra iglesia más, ¿a quién llama entonces ahora? Isaías 1:9 y Romanos 9:27. Primero leamos Isaías 1:9, que dice: si el Señor Todopoderoso no hubiera dejado un pequeño residuo, o sea, ese remanente, seríamos como Sodoma y semejantes a Gomorra. Imagínense. Leamos ahora Romanos 9:27. También Isaías exclama tocante a Israel: aunque los israelitas sean tan numerosos como la arena del mar, solo un remanente será salvo. De todo un grupo grande como la arena del mar, ¿cuántos van a ser salvos? Solo un remanente. ¿Y dónde está ese remanente? ¿Quién es ese remanente? ¿Qué iglesia es el remanente? Y estamos viendo en este estudio. Dice en Mensajes Selectos, tomo 3, página 482. Muchos que han tenido gran luz del espíritu de profecía, en este caso, no la han apreciado ni aprovechado como era su privilegio hacerlo. Inclusive nos atreveríamos a decir, muchos adventistas del séptimo día que han tenido gran luz no la han apreciado ni aprovechado como era su privilegio hacerlo. Ellos negarán los principios de la verdad en la práctica y traerán reproches sobre la causa de Dios. El Señor dará su mensaje a los que han andado de acuerdo con la luz que han tenido. Estos hombres tomarán el lugar de los que, teniendo luz y conocimiento, no han andado en el camino del Señor. Seremos quitados de nuestro lugar, otros ocuparán nuestro lugar, si es que no andamos de acuerdo a esa luz que conocemos. No han andado en el camino del Señor, sino en la imaginación de sus propios corazones no santificados. Mensajes Selectos, tomo 3, página 482.
Entonces viene la siguiente pregunta: ¿qué ejemplo histórico ha sido ignorado siempre por la mayoría? ¿Qué evidencia demuestra que el zarandeo profetizado debe cumplirse antes que el Señor, o más bien antes que el sello de Dios pueda ser recibido? Vamos a leer en Lucas capítulo 20, versículo 16. Lucas capítulo 20, versículo 16. Muy bien. Lucas capítulo 20, versículo 16 dice: vendrá y destruirá a esos labradores y dará su viña a otros. Al oír esto, los fariseos dijeron: Dios nos libre. Los viñadores homicidios. Miren ahora entonces el ejemplo de la historia que ha sido ignorado siempre por la mayoría de Lucas 20, 16. Demuestra que el zarandeo profetizado debe cumplirse antes que el sello de Dios pueda ser recibido. Porque miren, la cizaña y el trigo están ahora mezclados, dice Testimonios para los Ministros, página 234 y 236. Pero entonces la única mano que puede separarlos dará a cada uno su verdadera posición. Ahora está mezclado la cizaña y el trigo. Los justos son aquellos que guardan los mandamientos de Dios. ¿Quiénes son los justos? Aquellos que guardan los mandamientos de Dios, los 10, no 9, ni 8, ni 7, sino los 10. Y no solo tampoco el cuarto mandamiento. Los justos son aquellos que guardan los mandamientos de Dios, los 10, no uno solo. Hay algunos que guardan uno solo, solo el cuarto mandamiento, y el resto no lo guardan. ¿Quiénes guardan el cuarto mandamiento? Adventistas del séptimo día. Pero hay que guardarlo todos, dice, no solo el cuarto, porque solo el sábado se acuerdan que hay mandamientos y el resto de la semana no, estaría mal. El oro puro y la escoria no continuarán mezclándose, dice Testimonios para los Ministros, página 234 y 236. ¿Cuál de estos grupos adventistas entonces es el remanente? De los tantos adventistas que habemos, vamos a mencionar algunos. ¿Cuál de estos grupos adventistas es el remanente? ¿O son todos? ¿O están en todos? ¿Qué dice Apocalipsis 14:12? Apocalipsis 14:12 dice: aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. La paciencia de los santos. ¿Quiénes son los santos? Su remanente. ¿Y quiénes son esos santos? ¿En qué iglesia, en qué grupo, en qué organización están los santos? Los santos son las personas, individualmente cada uno. Usted es un santo, usted es una santa. Los niños son santitos y santitas. Entonces, estos santos que conforman el remanente, ¿qué hacen? Guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Es decir, andan de acuerdo a los 10 mandamientos de la ley de Dios y andan de acuerdo a la fe de Jesús, que es el testimonio, el espíritu de profecía. A los 2, no solo a uno. No solo guardan los mandamientos y no obedecen ni guardan la fe de Jesús, el espíritu de profecía, sino los 2. O no son tampoco solo los que solo espíritu de profecía y no nada de mandamientos, sino los 2. Guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Isaías 8:20 dice: a la ley y al testimonio. Las dos cosas, ley y testimonio, van de la mano, dos juntos. Los dos pies. Si cortamos un pie, amputamos uno, ya es cojo. Entonces no, el remanente, los santos no son cojos, sino tienen los dos pies, la ley y el testimonio juntos. Pero si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido, están en tinieblas, entonces actúan en la oscuridad, sin claridad espiritual. ¿Cuál de estos grupos adventistas es el remanente, o son todos, o están en todos?
1. Iglesia Adventista del Séptimo Día. Iglesia Adventista del Séptimo Día, Movimiento Reforma. Iglesia Adventista del Séptimo Día, Movimiento de Reforma, Sociedad Misionera Internacional. Asociación Peruana de Iglesias Cristianas Adventistas del Séptimo Día. Iglesia Adventista del Sábado. Ministerios Independientes Adventistas del Séptimo Día, tales como Adventistas en Dios, Evangelio Eterno, Orden Apostólica, Iluminados, Ministerios Laicos y otros. Incluimos también aquí a la Iglesia Bautista del Séptimo Día, que guarda el cuarto mandamiento, obedece los mandamientos de Dios. Al decir entonces los santos, identifica a cada miembro de iglesia. Otra vez la pregunta: ¿cuál de estos grupos adventistas es el remanente? ¿O son todos o están en todos? Un santo está en todas estas iglesias, es decir, un miembro de iglesia está en todas estas. Todos estos grupos dicen guardar los mandamientos de Dios. Todos estos grupos hablan de acuerdo al espíritu de profecía, algunos más, algunos menos, pero están allí. Todos los que son adventistas, que a partir de 1844 en adelante se forman, son adventistas del séptimo día. Son adventistas, esperan el retorno de Jesucristo, guardan los mandamientos de Dios y se conducen de acuerdo al espíritu de profecía. Entonces la pregunta es otra vez: ¿cuál de estos grupos adventistas es el remanente? ¿O son todos? ¿O el remanente está en todos? Al decir santos, repetimos entonces, identifica a cada miembro de iglesia. Entonces, ese miembro de iglesia, ese santo, debe guardar los mandamientos de Dios. Ese remanente debe guardar los mandamientos de Dios y desarrollar su cristianismo de acuerdo a la fe de Jesús, el testimonio, que es el espíritu de profecía. El Señor tiene su remanente, entonces, como estamos viendo y como lo dice el espíritu de profecía, que vamos a ver a continuación en Primeros Escritos, página 261, el Señor tiene su remanente en todas las iglesias, inclusive en los que no son adventistas, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús, que al oír la voz del buen pastor se juntarán en su redil y serán miembros de la iglesia. Atención, ¿de qué iglesia? Y serán miembros de la iglesia triunfante, de la iglesia triunfante. ¿Y quién es esa iglesia triunfante? Los santos que guardan los mandamientos de Dios y tienen el espíritu de profecía. El Señor Jesús llamará a sus escogidos, personas. ¿Quiénes son sus escogidos? Sus ovejitas, sus personas. No una organización religiosa con exclusividad, porque ninguna iglesia compró los derechos de salvación. Ninguna iglesia puede decir que solamente los que pertenecen a esa o cual iglesia serán salvas y los demás son hijos de las tinieblas o Babilonia. Jesús vendrá con una lista exclusiva de salvos de alguna iglesia u organización. Dice Ellen White: vi que Dios tiene hijos sinceros entre los adventistas nominales, los que se llaman adventistas, y las iglesias caídas. Y antes que sean derramadas las plagas, los ministros y la gente serán invitados a salir de esas iglesias. ¿De cuáles? De las iglesias adventistas nominales, de las iglesias caídas. ¿Cuáles son las iglesias caídas? Todas las que conforman Babilonia, iglesia católica, mormones, testigos, todos los evangélicos, etcétera, etcétera, etcétera. Y antes que sean derramadas las plagas, dice, los ministros, o sea, pastores, misioneros, obreros, presbíteros, ministros de esas iglesias, y la gente, es decir, los miembros, serán invitados a salir de esas iglesias y, atención,
recibirán gustosamente la verdad y llegarán a conformar este remanente fiel. La última iglesia de Dios, la iglesia triunfante. Primeros Escritos, página 261. Entonces, como dice Review and Herald del 5 de noviembre de 1889, el asunto de mayor importancia vital para este tiempo es: ¿quién está del lado del Señor? ¿Quién se unirá al ángel para dar el mensaje de la verdad al mundo? ¿Quién recibirá la luz que ha de llenar toda la tierra con su gloria? ¿Quién? Es un llamado para nosotros ahora, para cada uno de nosotros. Para ti, hermano, para ti, hermana. ¿Quién recibirá la luz ahora que ha de llenar toda la tierra? ¿Y quién está al lado del Señor? ¿Y quién de ustedes se va a unir al ángel para dar el mensaje de la verdad a este mundo? ¿Quién va a llamar a sus escogidos a conformar este remanente fiel? ¿Quién? Tú responde a Dios. Si tú eres quien quiere ser parte de este remanente fiel y que llame a otros a este grupo remanente fiel, entrega tu vida al Señor. Que Dios pueda bendecirnos, que Dios pueda darnos la capacidad suficiente para discernir y permanecer en la verdad, enseñar la verdad de este tiempo del fin, e integrar este grupo del remanente fiel para ser su iglesia triunfante. Que cada uno de nosotros pueda tener esa meta, ese blanco de ser un santo de Dios triunfante. Para eso tenemos que obedecer, guardar los mandamientos de Dios y también obedecer el espíritu de profecía. Que nuestra vida se oriente con los 10 mandamientos de Dios y también con los escritos del espíritu de profecía que Dios dejó como orientación para su iglesia triunfante, para su remanente fiel de este tiempo al fin. Si aún no estamos andando de acuerdo a los mandamientos de Dios, es momento de empezar a guardar los mandamientos de Dios. Si estamos andando fuera del espíritu de profecía, aún no estamos orientando nuestra vida cristiana con el espíritu de profecía, es el momento de iniciar a guardar, también obedecer al espíritu de profecía. ¿Cuántos de ustedes, queridos hermanos, quieren entregar su vida al Señor y a partir de este momento decirle: Señor, por favor, dame tu Espíritu Santo, dame poder para que pueda guardar tus mandamientos y la capacidad suficiente de obedecer las instrucciones del espíritu de profecía y conformar ese grupo del tiempo del fin, el remanente fiel para la iglesia triunfante, y también invitar a otros, llamar a otros para esta tu iglesia final? Amén. Que Dios los bendiga. Vamos a orar entregando nuestras vidas. Pero si tú quieres venir acá adelante y quieres entregar tu vida a Jesús y decir al Señor que quieres tú entregar tu vida y que te guarde a partir de este momento para integrar ese tiempo, más bien para integrar esa iglesia triunfante del tiempo del fin, vamos a orar aquí contigo. Amén por las personas que están pasando. Vamos a orar para que Dios nos dé su Espíritu Santo y nos dé la valentía de continuar perseverando a pesar de todo. Vamos a orar, nos arrodillamos para orar. Padre bendito, muchas gracias te damos en esta hora por estos minutos preciosos de enseñanza. Hemos aprendido que tú escoges a las personas y que esas personas integrarán ese remanente final, esa iglesia triunfante. Entonces te rogamos que tu Espíritu Santo nos ayude a cumplir tus mandamientos, no solo el cuarto, sino todos. Pero perdónanos si hasta aquí no hemos hecho conforme a tu voluntad, no guardamos tus mandamientos, somos los peores del mundo. Pero al mismo tiempo transfórmanos con tu Espíritu Santo y capacítanos, habilítanos para entender tu palabra y guardar tus mandamientos. Y al mismo tiempo danos la capacidad también de discernir todas las enseñanzas
Señor, que se dan en este planeta Tierra, pero de manera especial las instrucciones del Espíritu y Profecía para andar de acuerdo a eso, hacer las reformas correspondientes en nuestra vida. Que este minuto, Señor, de oración sea el momento de partida para arreglar nuestras vidas contigo, y que andemos de acuerdo a las instrucciones que has dejado para el tiempo del fin en el Espíritu y Profecía. Hacer las reformas en nuestra vida, que este templo, que es nuestro cuerpo, Señor, también sea regenerado para el servicio tuyo y en tu causa, y que podamos, Señor Jesús, ser un verdadero santo para integrar esa iglesia triunfante que pronto has de llamar. Recíbenos, Señor Jesús, en tu nombre nos encomendamos. Amén y amén. Que Dios los bendiga, mis hermanos, y que tengamos un feliz y lindo sábado.